Muy bien, buenos días. Feliz segundo día de la fiesta. Espero que hayan dormido bien y que hayan descansado. Que estén disfrutando, como decía en la oración don Benjamín, de este tiempo que representa el milenio. Gracias a Dios hemos tenido muy buen tiempo. Ahora se siente un poco de aire. Nosotros estamos aquí a la intemperie. Bueno, no intemperie, pero estamos en una palapa. Y el aire nos entra por todos lados, el aire natural. Así que espero que así estén muchos gozando de este tiempo. Y bueno, hoy ya es el segundo día de la fiesta, es el segundo día de cabañas, de tabernáculos. Y siempre estos días tenemos que estar alegres, gozosos, disfrutando, como les decía yo, de toda la naturaleza y las bendiciones que nos da Dios. Pero también en estos días tenemos que aprender, tenemos que estudiar, tenemos que saber más de Dios. Y es por ello que yo en mi sermoncillo le puse por título Aprendiendo a vivir juntos en armonía. Aprendiendo a vivir juntos en armonía. Ese es el título de mi sermoncillo. Y ese tiempo que estamos disfrutando de la naturaleza, de los hermanos y de todo lo que se mencionó en la oración, tenemos tiempo y tenemos esa bendición de aprender. Y una de las cosas que conlleva esta fiesta de tabernáculos es imaginarnos cómo va a ser el milenio, cómo va a ser aquel tiempo de alegría, de gozo y de paz mundial. Hoy vemos muchas guerras y lo mencionaba también don Benjamín en su sermoncillo. Se escuchan de guerras, de rumores de guerra y la gente no tiene paz, no tiene tranquilidad. Y eso ocasiona en nosotros pues estrés, nos ocasiona depresión, nos ocasiona muchas cosas, pero eso no nos debe de afectar en este tiempo que está separado del mundo para disfrutar. Pero también, como les decía yo, tenemos que aprender y tenemos que aprender las enseñanzas de Dios. Para ello vamos a iniciar, para estudiar en este segundo día de la fiesta, vayamos a Nehemías, por favor, al libro de Nehemías. Capítulo 8, por favor. Nehemías creo que está después de Esdras y antes de Esther. Como les decía, yo soplo un aire, así que voy a tener movimiento aquí en la Biblia, pero Nehemías capítulo 8, vamos a iniciar en el versículo 9. Bueno, en el versículo 1 de Nehemías dice, llegado el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajeran el libro de la ley de Moisés, la cual el Eterno había dado a Israel. Entonces, como ustedes saben, este mes séptimo, el primer día del mes séptimo, es el día de trompetas. Tenemos que estar juntos. Y aquí lo explica Nehemías. Dicen, eran como un solo hombre. Todo el pueblo de Israel era como un solo hombre, una sola unidad. Brincando al versículo 9 de este capítulo. Bueno, en el versículo 8 dice, leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es eterno nuestro Dios, hablando del primer día de cabañas, no se pongan tristes. Esas fueron las instrucciones del gobernador, del sacerdote y de los levitas y del escriba Esdras. Dice, no lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de ley, sí, porque a veces lo que leemos no nos agrada. ¿Por qué? Porque señala nuestros errores. Luego le dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porción a los que no tienen nada preparado. El día de ayer, esto pasó en el primer día de tabernáculos, algo que ayer lo pudimos disfrutar nosotros en esa comida que tuvimos ayer. Y fue una gran bendición. Yo creo que todos
disfrutamos de ese tiempo. Y dice, continuando aquí, versículo 10, porque día santo es a nuestro Señor. No estén tristes, porque el gozo de eterno es vuestra fuerza. Son instrucciones que le dio Esdras, Nehemías y los levitas al pueblo de Israel en aquel entonces. Versículo 11. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no se deben de entristecer. Seguimos leyendo. Dice, al día siguiente, al segundo día de la fiesta, un día como hoy, dice el día siguiente, día santo, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, o sea, los jefes de las tribus de Israel, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Es por eso que debemos en estos tiempos, además de disfrutar, como aquí dicen, de manjares, de vino, tenemos también que aprender acerca de la ley de Dios. Tenemos que aprender de la palabra de Dios. Dice versículo 14, y hallaron escrito en la ley del Eterno que habían mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos o en cabañas en la fiesta solemne del mes séptimo, que es la que estamos celebrando ahora. Dice versículo 15, una instrucción para que anotemos, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por toda Jerusalén, diciendo, salid al monte, traer ramas de olivo, y gracias a Dios ayer le mostraba yo a doña Hilda y a Juan Carlos Venegas, señor Juan Carlos Venegas y a doña Amelia de Vida de Barrios, que tenemos la bendición de tener aquí árboles de olivo, aquí detrás de donde estamos sentados hay 2 árboles de olivos y están cargados de su fruto, que son las aceitunas. Dice, salid al monte y traer ramas de olivo, del olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, y si ustedes voltean para la derecha tenemos también palmeras, y de todo árbol frondoso, tenemos aquí un árbol de naranjas a nuestro costado, para hacer tabernáculos como está escrito. Versículo 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron cabañas o tabernáculos, cada uno sobre su terrado, así como nosotros estamos habitando aquí alrededor de nuestras cabañas, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Es algo, seguimos leyendo, y si toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, ustedes recuerdan a Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de, no habían celebrado fiestas de tabernáculos, habían pasado muchos años ellos sin disfrutar de este tiempo, como dijo don Benjamín, que representa el milenio. Y hubo alegría muy grande, dice en el pueblo de Israel, versículo 17. Y versículo 18 dice, y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día, o sea, desde el día de ayer, hasta el último día. E hicieron una fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue solemne una asamblea sagrada, según era la costumbre. Entonces, estamos disfrutando, gozando de las bendiciones, pero también estamos aprendiendo. Estamos estudiando la palabra de Dios, así como en el tiempo de Esdras y de Nehemías. ¿Se acuerdan que la bienvenida, el señor Mortensen nos habló y nos ha enseñado que los salmos del 120 al 134 son salmos graduales que tienen que ver desde el primer día del séptimo mes hasta el día 15? Y en la víspera de tabernáculos hay una instrucción que él leyó y que quiero volver a leer con ustedes. Vayamos a Salmos, por favor. En el Salmo 133, el penúltimo salmo de los que son en ascenso gradual. Dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Estamos hoy habitando en cabañas temporales, como leímos ahorita en el libro de Nehemías, pero aquí hay una característica muy importante que debemos tomar en cuenta. Los hermanos deben estar juntos, no separados. Juntos, dice aquí, en armonía. Son 2 palabras similares, pero tienen significados cada uno individual. Armonía. Y yo últimamente he estado viendo la Biblia en hebreo,
Y armonía proviene de la palabra Yahat, Y-A-K-J-A-D, Yahat, que significa unidad. Eso es lo que significa armonía, unidad. Entonces aquí traducido en hebreo dice habitar los hermanos en unidad, juntos en unidad. Algo que tenemos que aprender. Y este tiempo de cabañas, como así en el tiempo de Israel, que muchos años ellos no supieron lo que era celebrar esta fiesta, nosotros también tenemos que seguir aprendiendo, aprender a vivir juntos en armonía, algo que es muy difícil. Yo busqué, y pueden ustedes buscar más adelante, más tarde, armonía en el diccionario de la lengua española, dice, y se define así, armonía, combinación de sonidos simultáneos pero diferentes. Fíjese, combinación de sonidos simultáneos pero diferentes, pero acordes. Cuando hacen una melodía, que hay armonía, la trompeta, los tambores, la flauta, la guitarra, son diferentes, pero llegan a un solo tono, llegan a una sola melodía, porque están en unidad, están en armonía. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender en esta fiesta, a vivir. Todos somos diferentes, pero tenemos que estar en armonía. Esa fue la instrucción antes de empezar tabernáculos en el Salmo 133. Dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en unidad. Claro, imagínense los de Israel que venían de la cautividad, qué tipo de costumbres tenían. Era muy difícil para ellos, igual para nosotros. Algunos venimos del sur, otros venimos del norte, otros son de otros países con diferentes costumbres, pero tenemos que cumplir con este mandato, vivir juntos en armonía. Y no es fácil. Este tiempo de alegría y de bendiciones nos tiene que servir para poder aplicar la ley, aplicar estas instrucciones de parte de Dios. Sigo con la definición de armonía y su sinónimo, según la lengua española, es unión, primera, unidad, pero también su sinónimo es amistad, concordia. Y si nos ponemos a pensar, si nosotros no practicamos la armonía, como dice aquí el Salmo 133, entraríamos en lo opuesto a la armonía, que su antónimo es discordia, enemistad, lo contrario a amistad. No tener armonía o no llegar a estar juntos en armonía es estar en enemistados, estar en discordia. Y debemos que tener mucho cuidado, porque como leímos en mi sermoncillo pasado, las 7 cosas que Dios abomina, y una de las cosas que abomina a Dios es la discordia entre los hermanos. Es lo contrario a la unidad. En Romanos, vayamos a Romanos 8, por favor. Hablando de la enemistad. ¿Qué es la enemistad? ¿Qué es lo contrario a armonía? Dice Romanos 8, versículo 5. Dice, porque los que son de la carne, la carta de Pablo hacia los romanos, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Ahí están los dos pensamientos. Uno que conlleva la enemistad, otro que lleva a la armonía. Porque el ocuparse de la carne es muerte, como sabemos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, es tranquilidad. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice que aquí? Los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne, son enemistad. Y enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros no practicamos la armonía, no practicamos la amistad, la concordia, vamos a ser enemigos de Dios, según lo que dice aquí Pablo. En otra enseñanza de Pablo, en la carta a los Corintios, vayamos a 2 de Corintios, por favor. Capítulo 6. Vamos a leer versículo 15 y 16 de 2 de Corintios. Aquí mi título de la Biblia, Reina Valera 1960, en el versículo 14 arriba dice, somos templo de Dios viviente. Dice versículo 15,
Aquí no sé en sus traducciones, pero aquí dice, ¿y qué concordia? Cristo con Belial. ¿O qué armonía hay entre Cristo y Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿O qué amistad? No, la traducción no la busqué, pero ahí dice, hay otra palabra para acuerdo en el versículo 16, no sé en sus Biblias cómo dice, pero dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la finalidad de llegar a la unidad, a ser el pueblo de Dios, como en el tiempo de Esdras y Nehemías. En Gálatas, vayamos a Gálatas 5, como ustedes dice ese hombre que muchas de las citas ya no las debemos de saber de memoria. Yo creo que Gálatas no todos los hemos aprendido porque habla de los frutos del Espíritu. Pero también habla vamos que encuentre Gálatas. Muy gracias. En Gálatas capítulo 5, leeremos el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5:19. Fíjese, estos son los frutos de la carne, o las obras de la carne. Primeramente pone adulterio, inmoralidad sexual, inmundicia, lascivia. Versículo 20, idolatría, hechicería. Pero pone también aquí como una obra de la carne, enemistades, lo contrario a armonía. Y por lo mismo hay pleitos, celos, iras, hay contiendas, y eso provoca divisiones, envidias, homicidios, borracheras y orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo a los Gálatas. Como ya los había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este tiempo representa el reino de Dios, y si nosotros no practicamos la armonía, como dice el Salmo 133, no nos imaginemos que vamos a estar en el milenio, no vamos a estar, si no practicamos esto que Dios nos dice, la unidad. Así lo dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice versículo 22, lo contrario a las obras de la carne. Como leímos el pensamiento de la carne y el pensamiento del espíritu, versículo 22, más el fruto del espíritu, primero dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza, y contra tales cosas no hay ley. Hemos estudiado que estos son 9 frutos y el más difícil de todos los 9 es el amor. Para poder iniciar, lo hemos dicho en otros estudios, tenemos que empezar con el dominio propio para ir ascendiendo hasta culminar con el 9º fruto, que es el amor. Así que estos frutos los debemos en este tiempo también de practicar para que podamos ir creciendo. En Efesios, vayamos a Efesios, por favor. Siguiente libro, capítulo 4. Este párrafo dice la unidad del Espíritu. Si tenemos los frutos del Espíritu, vamos a llegar a esto que dice aquí, capítulo 4. Yo pues, dice Pablo en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Tenemos un propósito por el cual fuimos llamados. Y uno de ellos dice, versículo 2, ¿qué es lo que vamos a utilizar para poder llegar a este propósito? Y nombra aquí algunas características de los frutos del Espíritu. Humildad, mansedumbre, y la instrucción que con humildad y mansedumbre podamos llegar a soportarnos con paciencia los unos con los otros. Porque no es fácil. Tenemos que desarrollar paciencia
para poder soportar los unos a los otros. Y eso es para poder llegar a la unidad. Primero hay un proceso, pero si no empezamos a practicar en este tiempo que Dios nos da, debemos de hacerlo. Versículo 3, solícitos en guardar la unidad, o en su caso, aquí se escribe en griego, pero en el hebreo diría en armonía. Guardar en armonía el espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu, así como dijo en el libro de Nehemías, todos llegaron y se hicieron un solo hombre, un solo cuerpo. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Todos tenemos la misma esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Pertenecer a la familia de Dios, llegar a su reino. Y lo hemos mencionado, cuando estemos en el tiempo del milenio, así como en este día celebrando y juntos con Jesucristo, no creo que estemos enemistados los unos con los otros. No creo que esté Jesús dando un sermón y las personas estén en enemistad, en discordia. Yo creo que no. Tenemos que llegar a ser un solo cuerpo y lo tenemos que practicar hoy que estamos aquí. Dice, fuimos llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5, un Señor, una fe. Porque no hay varios señores, hay uno solo. Hay una sola fe. Un bautismo. No estamos bautizados en diferentes nombres, solamente en uno. Un solo Dios y un Padre para todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Brinquemos al versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió, hablando de Jesucristo, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo y aquí está el propósito de la iglesia, o por qué se sustenta la iglesia y cuál es su finalidad. Dice, porque el mismo Jesucristo constituyó a unos apóstoles, ¿sí? Aquellos 12 que llamó cuando andaba en la tierra Jesús. A otros profetas, a otros los constituyó evangelistas, a otros constituyó pastores y a otros maestros o personas que enseñan. Y versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos, en este caso nosotros, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la finalidad de la iglesia. Hasta que todos, fíjense aquí lo que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad o a la armonía. Como decía el Salmo 133, cuán agradable es vivir los hermanos juntos y en armonía. Dice, hasta que todos lleguemos a la armonía de la fe o la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, hablando de todo lo que es el cuerpo de Cristo, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sí, porque si no aprendemos, nos quedaremos como niños, hablando espiritualmente, llevados por doquier a todo viento de doctrina, es lo que está pasando hoy, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de la mentira, o en el caso del diablo, sino que siguiendo la verdad en amor, uno de los frutos, como leímos en Gálatas, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Versículo 16, de quien todo el cuerpo diferente, porque hay piernas, ojos, brazos, dedos, estómago, dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Ese es el por qué debemos vivir en armonía, para ayudarnos mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro tiene una responsabilidad, tiene una obligación, pero todos en armonía, todos en unidad. Recibe su crecimiento para ir edificando en amor, porque el amor es el más difícil de los nueve frutos del Espíritu. El amor es la culminación de los 8. Cuando practicamos todos aquellos frutos, llegamos a tener amor. Pero tenemos que empezar a vivir en armonía.
Para terminar, vayamos nuevamente a Salmos. En Salmo 133. Este tiempo que Dios nos da, que nos regala, porque no merecemos estar aquí, Él nos invitó. Lo menos que tenemos que hacer es practicar sus instrucciones, lo menos que tenemos que hacer es aprender de su ley. Y entonces podremos llegar a lo que dice el versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.